señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles, que es 13 de diciembre del año 2017. Saludando a Teresa Herrera, buen día. Buen día, Emiliano, compañeros de mesa. Buen día, Juan, que ahí está llegando. Juan llega en este momento, Juan de Gavito. Audiencia, saludos. Buen también. día. Guillermo Fossati, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Guillermo creo que es de los que ya tomó algo de sol, parece, ¿no? Sí, los fines de semana estoy haciendo unos arreglos en una casita que tengo afuera y entonces... Es un adelantado del verano. Y Los demás Gerardo, seguimos verde musgo. Gerardo, ¿qué tal? Algo así. Gerardo, buen día. Buen día para todos. Contento. Así dijo estar el ministro de Economía Danilo Astori a raíz del acuerdo que logró el Frente Amplio en su interna para una solución al problema de los cincuentones, modificando el proyecto original que había remitido el Poder Ejecutivo. Estoy muy contento con el acuerdo alcanzado. Según explicó Astori en una serie de entrevistas que dio ayer a los informativos de televisión, la nueva fórmula significa una rebaja de 35% en el costo que después se supo tenía el proyecto original. O sea, se ahorra unos 1.300 millones de dólares. 1.300 millones de dólares menos que el proyecto original aumentan la equidad social concebida en su conjunto con la que es encarado este tema. Recuerden, Astori se había enfrentado con varios sectores del oficialismo porque reclamaba que se modificara el proyecto que había salido de una iniciativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El proyecto se supo luego, cuando empezó a estudiarse en el Parlamento, que podía tener un costo de 3.600 millones de dólares y no 2.400, como había dicho el Banco de Previsión Social. Este acuerdo que alcanzó ayer el Frente Amplio tiene 3 ajustes al texto del Ejecutivo. Se recorta la pasividad que van a tener los cincuentones a 90% de lo que habría correspondido si los beneficiarios se hubiesen mantenido en el régimen del BPS y no hubieran sido obligados a pasar a la ASAFAP. 2. La inclusión en la opción de aquellos obligados a pasar al régimen mixto que ya se han jubilado. Y 3. La introducción de un tope a las comisiones de administración que cobran las AFAP para que ninguna de ellas pueda superar una dispersión de 50% con respecto a la más baja en un periodo máximo de 24 meses. ¿Cómo vieron esta novedad? ¿Cómo vieron la otra? Porque al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, la oposición envió al presidente Tabaré Vázquez un proyecto con lo que entienden es la mejor opción disponible para dar una justa y razonable respuesta a reclamos de los llamados cincuentones. Una fórmula que tendría un costo bastante menor, 1.000 millones de dólares, y que en realidad lo que hace es reflotar un anteproyecto elaborado por el propio Banco de Previsión Social en 2012. ¿Qué dicen? ¿Cómo vieron estas novedades así de vértigo en el día de ayer? ¿Quién empieza? Bueno, varios puntos convergentes. En primer lugar, una dinámica parlamentaria complicada. No nos podemos acostumbrar, y creo que no es bueno acostumbrarse, a que asuntos fundamentales para la vida de la República dependan exclusivamente de la negociación interna de un partido, aun cuando este partido tenga mayoría. Además es una negociación interna que se plantea en términos dramáticos, ¿no? Dramáticos. Fue grave, la crisis dentro del Frente Amplio fue grave, estuvo sobrevolando todo el tiempo la eventual renuncia del ministro Danilo Astori, ¿no? Eso no es bueno, y además va a ser efímero. Vamos hacia un parlamento que en cualquier hipótesis va a requerir negociación interpartidaria, que por otra parte es la vida de los parlamentos, Esta negociación política que depende exclusivamente de los acuerdos o consensos que se puedan lograr adentro del Frente Amplio, ni siquiera le hace bien al Frente Amplio, pero tampoco le hace bien al Parlamento, ¿no? Tampoco le hace bien al sistema político. Te dejo ahí, vamos a continuar con otros aspectos después, vamos rotando con la palabra ahora, Guillermo. Por un lado, me parece importante tratar, y pregunto, ¿cómo se instaló el tema del reclamo de los cincuentones? ¿Quién lo puso arriba de la mesa? ¿No? Porque tenemos ahí alrededor de 2.400 y pico de jubilados que también estarían amparados
quiere decir que esto tiene ya un tiempo largo en retrospectiva de instalada esta injusticia, por llamarlo de alguna manera. Sí, ahora con esta fórmula de ayer se agrega a la solución a, digamos, los cincuentones que ya se jubilaron. Exacto. Entonces, que son unos 2.400. En ese caso, es decir, ¿por qué en este momento surge algo que ya tiene un tiempo de instalada esa entre comillas, injusticia o quitarle las comillas? Ese es un primer tema, ¿no? Porque en función de eso aparecen toda una cantidad de aspectos que están vinculados a prescripción, tiempos vencidos como para poder hacer determinado tipo de reclamos, o por lo menos a preguntarte por qué no salió antes. Ese es un primer punto. En segundo lugar, lo que propone el Partido Independiente, que finalmente, que aparentemente, según le escuché decir a Pablo Mieres, tendría un costo de no más de 1.000 millones. Es decir, ¿por qué no fue considerada, ¿no? Sí, recordemos, es en realidad una iniciativa del BPS del año 2012, que lo que hace es reconocerle a los cincuentones los aportes previsionales que realizaron antes de 1996, el año de entrada en vigencia del sistema mixto. Ese era uno de los problemas. Este es uno de los problemas de los cincuentones. Exacto. Que se les ignora lo que aportaron al BPS antes de 1996. Exacto. Y después hay otra serie de consideraciones, ¿no? Como por ejemplo, pensar, bueno, esto afecta a los cincuentones que se jubilan a los 60 años, pero tengo entendido que si te jubilás a los 64, por ejemplo, en realidad no tendrías afectación. Y el promedio de jubilación en el país no es de los 60 años, se jubilan a los 62, 63, no tengo exactamente la cifra. Y después hay otro aspecto que yo no sé si no termina por desatar una cadena de reclamos. ¿Es correcto que la SAFAP les impongas en este momento un tope en la comisión que cobran por administración? Es decir, no ingresás a traducirse, ¿no se traduce eso en un cambio en las reglas de juego y eventualmente en una cantidad de problemas? Teresa, ¿tus primeras consideraciones? Mis primeras consideraciones van por el lado de, bueno, yo soy socióloga y por lo tanto tengo claro que los números, contrariamente a lo que la gente que no trabaja con ellos piensa, uno puede mostrarlos de una forma o de otra, aquello del vaso medio vacío o el vaso medio lleno, ¿no? Pero más allá de eso, me preocupó mucho lo de Astori ayer cuando explicó y dijo, bueno, en realidad habían unos números antes y después aparecieron unos números nuevos del BPS y después además estaba mal proyectado. Y, con honestidad me generó un cierto nivel de inseguridad. Es decir, no sé, mañana aparece otro que hace otro cálculo y dice otra cosa. Más temprano, el diputado Jaime Trovo recordaba que los números nuevos aparecieron en buena medida debido al debate que comenzó a darse en comisión de la Cámara de Diputados, al que fueron invitados especialistas. Claro. Fue ahí, en esa instancia, que saltaron otros cálculos que después, bueno, el propio Ministerio de Economía terminó convalidando. Y a partir de ellos dijo, no, el proyecto que mandamos al Parlamento no puede salir. No, claro, eso es lo que, es decir, a esto me estoy refiriendo a que a mí me parece que cuando se manda un proyecto al Parlamento de un tema que además cuánto hace que se viene conversando, porque si dijéramos que es un tema nuevo, que hubo una crisis que apareció de un día para el otro, todavía, pero a mí me parece que el análisis de esos números tendría que haberse hecho con mucho más detalle, con más profundidad, estando seguro de que estaban actualizados, porque si yo no le entendí mal a Danilo ayer, lo que dijo fue eso. No teníamos números actualizados del BPS. Entonces, a mí sinceramente me genera un nivel de inseguridad que me preocupa, porque repito, todavía los después números, hay más matices, porque claro, el diputado Alejandro Sánchez decía más temprano desde el MPP, ojo, que esos números de los 3.600 millones de dólares en realidad corresponden a la hipótesis máxima de máxima de máxima de máxima. Bueno, pero cuando tú haces estos cálculos tenés la obligación de poner la hipótesis máxima. Pero, o por lo menos la promedio, no sé, pero por lo menos la promedio. Pero de todos modos, más allá de eso, a mí me preocupa, honestamente, el manejo técnico del asunto, el manejo de los números en sí mismos y las seguridades o inseguridades que eso conlleva. Juan, tu primera intervención. A ver, antes Gerardo quiere agregar. Después. Bueno. Bien, yo creo que acá, como en aquel viejo western, podríamos decir que tenemos lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Lo bueno, a pesar de que yo no voté este gobierno, me alegro por el hecho de que el gobierno
gobierne, es decir, que haya tenido un acuerdo en un contexto como el que ustedes escribían, y que incluso el presidente de la República haya podido cumplir con su promesa, porque acuerden que él dijo esto está solucionado, y pasó el tiempo y no estaba solucionado, y más allá de que la solución esta no es la que él había firmado, bueno, es una solución. Eso es bueno para el país, para la institucionalidad, que el gobierno pueda gobernar. Lo malo pasa por el hecho de que yo, que tengo 65 años, puedo estar contento igual que Astori, o ser indiferente, pero no creo que las nuevas generaciones estén tan contentas. Yo veo que Uruguay sigue pensando en los viejos más que en los jóvenes. Entonces los veintones, los treintones y los cuarentones, no sé cómo les va a ir con esta norma y sus consecuencias. Y bueno, y lo feo es un poco... por el costo. Por el costo, y porque ya se avecina un cambio en las condiciones que ellos van a tener el día que se jubilen. Es imprescindible que eso sea modificado. Esa es otra historia. Es otra historia, pero digo, entra todo dentro del mismo contexto. Hay un tuit que se está desparramando allí que dice, ¿están pensando o pensaron en las próximas generaciones o en las próximas elecciones? Claro, se aparta esto de lo que se dice es la base electoral del Frente, que supuestamente lo siguen los jóvenes. Yo no creo que el Frente esté pensando en los jóvenes realmente. Eso era lo malo. Y lo feo es un poco lo que decía Gerardo, es decir, a mí me encanta que el Frente llegue a encontrar soluciones intermedias, síntesis superadoras, para decirlo en términos marxistas, pero la sociedad es mucho más que el Frente Amplio. Hay por lo menos una mitad que no está en esa síntesis, o por lo menos no totalmente. Y sería bueno que ese ejercicio republicano que el Frente practica hacia adentro lo practicara en toda su amplitud, con toda la sociedad y con todos los representantes de ella. Sí, yo ratifico esto último. Y creo que hay que convencerse cada vez más que un gobierno, para gobernar, y a un gobierno se le pide que gobierne, eso no quiere decir, incluso aun cuando tenga mayoría legislativa, que no negocie, que no discuta, que no busque consensos o síntesis con la oposición. Así que hago ese acuerdo y sobre todo anticipo que esto que tantas veces hemos dicho, de que no se puede gobernar sobre mayorías mínimas, rígidas, esto se va a acabar en la próxima elección, no vamos a tener mayoría legislativa. Lo segundo, hago total acuerdo. Nosotros no podemos discutir un asunto de esta envergadura. Cuando dice Gerardo que hace total acuerdo, mira a Teresa. A Teresa. Con 3, 4 números arriba de la mesa. Y, efectivamente, si uno tiene asesores técnicamente sustentables, los números tienen que ser unos. Entre otras cosas porque el Uruguay es un país serio que no dibuja los números oficiales. Claro. Entonces, a mí realmente, ya cuando el BPS indicaba un número y el Ministerio de Economía y Finanzas indicaba otro número, sí, ya acá debió haber un momento de reflexión y decir, no, tenemos que manejar un solo número. Claro. Y tenemos el Estado y tenemos el elenco como para hacerlo. Porque si no, quien tiene más poder, que sin duda es el Ministerio de Economía y Finanzas, maneja un número y ese número, bueno, en buena medida es un instrumento fundamental para definir la contienda. Lo otro, un éxito político para el ministro de Economía. Un éxito político para el ministro de Economía. Que, digamos, desde un espacio de minoría, desde un espacio que ha venido desflecándose bastante, que es el Frente Liber Sereñe, un espacio en minoría dentro del Frente Amplio y dentro del gobierno, jugó una carta alta y obtuvo un buen resultado para su prestigio, porque además quedó como el garante de una perspectiva de responsabilidad, con una solución que era una solución bastante adaptada a su propuesta. Y finalmente, el Frente sigue demostrando... Bueno, pero se aleja un poco de su propuesta. No, obtiene... Es más, es la negociación. Claro. Es la negociación que buscó. Él no buscaba... Nadie puede buscar el 100% de lo que propone. Pero estuvo sobre la mesa el tema de su renuncia, ¿no? Yo creo de su eventual renuncia. Ayer, cuando dio esta serie de entrevistas a los canales de televisión, fue preguntado por este punto y respondió de esta manera. No me gusta que se interpreten
algunas afirmaciones como una amenaza. Si no se hace lo que yo quiero, me voy. Eso no me gusta en política y no lo practiqué nunca. Entonces, me parece que una cosa es la firmeza para seguir adelante hasta las últimas consecuencias, buscando un acuerdo, y otra cosa es amenazar con la renuncia. Yo no lo hice, pero en todo caso sí estuvo en juego los principios con los que he defendido esta solución que a mí me parece la más justa para el país. Él no puso la renuncia arriba de la mesa, pero otros hablaron de esa posibilidad. Otros de su entorno hablaron de esa posibilidad. Se instaló la sensación de que estaba en juego la permanencia del equipo económico, ¿no? Bien, y recordemos, porque esto forma parte del ejercicio del gobierno, que no es la primera vez en estos 12 años, 13 años de gobierno del Frente Amplio, que se maneja la renuncia del ministro Astori. En ocasión de la discusión del primer presupuesto, y era otro instante, 2005, el ministro Astori no solamente anunció su renuncia, sino que renunció. Y allí el presidente Vázquez, en su primera administración, desdramatizó la situación, lo cual es algo que el Frente Amplio tiene que hacer. El ministro de Economía ha sido un puntal muy importante de estos 12, 13 años. Pero ojo, no es el único ministro de Economía posible. Yo la frase esa la entendí como que nunca amenacé públicamente con irme. Ah, bueno. Que es distinto, ¿no? Es un detalle, ¿no? No se acaba el mundo. No se acaba. Sí, yo creo que habría que preguntar y repreguntar claro, para llegar a alguna conclusión más o menos clara. Públicamente está claro que no lo hizo. No. Lo hizo mano a mano, se lo dijo al presidente Vázquez, se lo dijo a Murro, se lo dijo, no sé, a representantes de otra corriente. Esa parte no está clara. Pero hay una cosita, perdón, no quiero... Pero cuando ocurrió la renuncia efectiva en el 2005 por el asunto del 4,5%, era una coyuntura en donde la renuncia de Astori, con todo lo que había hecho en la campaña para galvanizar, bueno, planteaba hipótesis de corrida bancaria, planteaba hipótesis de fuga de capitales, planteaba hipótesis de... Bueno, nada de eso hoy está planteado. Nada de eso hoy está planteado y hay que desdramatizar estas hipótesis. No, con respecto a la interna del Frente, yo creo que el sector Liber Seregni, sin duda, con la figura de Astori, digo, más allá de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con él, claramente es quien tiene los técnicos más sólidos, ¿no? Salvo el tema OPP, que hay gente del Partido Socialista, pero... Digo, son, digamos, de sector político. Si uno quisiera hacer una comparación y dijera, bueno, ¿con quién me siento más seguro en términos técnicos, en términos... Y bueno, seguramente con el Frente Liber Seregni, eventualmente con los socialistas, no con el MPP, por ejemplo. No tiene ese perfil. Tendrá perfil en otras cosas, pero no en eso. Es decir, como técnicos sólidos que trabajan y que entienden los números y eso. Y por eso yo creo que además se dieron estas coyunturas de las diferencias y todo lo demás. Y una pildorita nomás sobre el tema de la negociación política. A mí realmente me preocupa que en todo este periodo el Frente nunca, jamás ha aceptado ni siquiera el más mínimo aporte por parte de la oposición. Y yo no puedo creer que siempre la oposición, en todos los planteos que ha hecho, ha estado equivocada. Es decir, a mí me parece que eso es gobernar con un poco de soberbia. Y yo creo que no puede ser que en 12 años ningún aporte chiquito, grande, mediano haya podido ser de recibo. Juan. Bien, yo creo que además del ministro Astori o su sector, otro triunfador es el propio sistema mixto, las propias AFAP, porque por más que le peguen un poquito con lo de las comisiones, esto es la ratificación de que el sistema sigue. Por boca del propio Astori nos enteramos de que la ley del 96 no fue tan mala, que tuvo este error que ahora se intenta corregir, pero que hay que seguir con ella. Piensen que pasa contrario a la columna de Claudio Paulillo que dice guerra a las AFAPs. Bueno, pero yo creo que pasa un poquito... Lo que pasa, Juan, que dentro del Frente Amplio hay grupos que notoriamente quieren la liquidación de las AFAPs, pero el programa electoral del Frente Amplio nunca llegó a ese extremo. Habla de eliminar el lucro en la seguridad social, etcétera, pero no hubo acuerdo para plantear la eliminación de las AFAP. Eso es parte del debate más amplio que implica ver con qué legitimidad el Frente Amplio pide el voto a la gente para cosas tan dispares, ¿no? O para puntos de vista tan distintos que se engloban dentro de esa coalición. Recordemos lo que pasó con la ley de caducidad, se despotricó contra ella, pero jamás teniendo mayoría se propuso
revocarla y dejarla sin efecto, y lo mismo ha ocurrido con la AFAP. El PIT-CNT y buena parte del frente se desgañitan contra la AFAP, pero no ha venido iniciativa ninguna para dejarla sin efecto. Entonces, esta modificación, por un lado, ratifica sí el sistema AFAP, y por otro lado, arregla o enmienda un entuerto que proviene no solo de la ley del 96, sino la ley del 2008, porque como bien dijo, creo hace un rato Trovo, lo recordó, este sistema estaba pensado para el régimen jubilatorio anterior, en el cual la gente se iba a jubilar o iba a tener derecho a jubilación recién a los 65 años. Cuando viene la ley llamada de flexibilización laboral, miren qué interesante, la flexibilización se ha utilizado en distintos lugares con distintos, la palabra flexibilización en distintos lugares con distintos sentidos, se baja a los 60. Y por eso estos cincuentones dicen, si yo me jubilaría ahora a los 60 o a los 62, a los 60, ganaría tanto. Pero es que el régimen estaba pensado para jubilarse a los 65. Eso fue lo que dije hace un rato. Y digo lo último, no crean, en relación al tope del 90%, que ese 90% es de lo que están ganando, por favor. No. Todos los demás jubilados, así aportaran por 200 o 150, tienen un tope. Y este tope ahora para ellos va a ser un poquito más bajo. Digo porque se ha insistido con que es una franja que va de los 50 a los 140.000 pesos de ingreso. No, van a ir al tope. El ingreso actual será ese. Sí, pero digo, cuando se jubilen con régimen viejo, viejísimo o actual, siempre van a tener un tope. Claro. Lo que pasa es que para ellos ahora el tope va a ser un poquito más bajo. Claro, al tope habrá que aplicarle el 90%. Exactamente. Respecto a las AFAPs, hay un hecho que comienza a resolverse, que las comisiones de las AFAPs privadas son muy exageradas, nunca debieron ser tan exageradas, son las AFAPs que cobran mayor comisión en toda América Latina. Esto debía corregirse, porque este tipo de reformas tienen que vivir en la reforma. Por ejemplo, no nos olvidemos de la reforma de la Caja Militar. Pero discúlpame, ¿tú dirías que eso no fue contemplado en las bases? No fue contemplado, ¿No aún cuando no fue contemplado, y de hecho este problema se lo recoge tardíamente, no fue contemplado, entre otras cosas porque vamos necesariamente en algunos años a tener que encarar otra reforma de la seguridad social. Hoy el observador da ejemplos de por dónde están las comisiones hoy, ¿no? República FAP es la que tiene la comisión más baja, 0,74% del aporte mensual del trabajador. 0,74%. Tiene la inmensa mayoría de los afiliados. Entre otras cosas por eso. Después, Unión Capital le sigue con 1,69. Fíjense que es alto, ¿no? Sí, más del doble. De 0,74 a 1,69. Más arriba todavía está Sura con 1,89% y finalmente la comisión más alta de todas es la de Integración AFAP, 1,99%. Y si cruzáramos eso con la rentabilidad, veríamos que la que cobra menos, que es la AFAP República, muchas veces es la que da mayor rentabilidad. Sí. Y esto me hace recordar, para ratificar un poco la negociación como vía de construcción de grandes reformas, que cuando se aprueba la reforma en el año 96, hay un intento de última instancia que llevó adelante por el entonces presidente del directorio del Partido Nacional, el doctor Volonté. Por lo cual, para involucrar al Frente Amplio en un único proyecto, le propuso algo muy importante, que hubiera una sola FAP y que esta FAP fuera pública. Y el Frente Amplio, entonces, no aceptó. Ustedes imaginen lo que se frustró en el marco de la negociación de una reforma muy importante. Yo vuelvo a insistir, tenemos que acostumbrarnos a construir reformas que vivan en la reforma y, por otra parte, con sustento multipartidario importante. Pero construir reforma que viva en la reforma, está bien, yo eso lo puedo entender, pero también puedo entender, o supongo que se va a producir una reacción de la AFAP, porque si tú tenés una serie de bases que están establecidas como reglas de juego para poder instalarte y prestar un servicio, yo no sé si eso no te genera... pero se congelan problema para siempre, entonces. No, pero la seguridad jurídica lo dejo solamente como un vale para las lo empresas. dejo como un interrogante. No sé si no te desata una serie de reacciones que las vamos a estar viendo. ¿Algo más? Así cerramos por hoy este tema que va a seguir arriba de la mesa.